en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, estamos honrando esta semana al patrimonio nacional creado por los pioneros de la atención a la salud en nuestro país. Por este motivo se encuentra también el señor Ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, y el presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, arquitecto William Rey. Tenemos primero de todo el honor de escuchar al señor Ministro. Buenas tardes a todos. Gracias, Presidenta, por sus palabras tan amables. Es una gran alegría, primero, estar participando una vez más de una actividad de la Academia. En segundo lugar, estar haciéndolo en el marco de un nuevo Día del Patrimonio, que es una de las tradiciones culturales más lindas que tenemos en este país. Y como le gusta decir al arquitecto Rey, el fenómeno cultural más masivo que tenemos los uruguayos. Y en tercer lugar, también es una gran alegría por estar honrando a la profesión médica, al conjunto de los profesionales de la salud, encarnados en la figura de ese hombre formidable que fue el doctor Manuel Quintela. Está muy bien homenajear a grupos de gente, pero los grupos, los grandes colectivos se construyen a partir de personas, a partir de individualidades, y no tenemos que olvidar nunca a las personas de carne y hueso que están detrás de grandes logros colectivos. Eso es una verdad general y se aplica especialmente en este caso a una figura como la del doctor Manuel Quintela. No voy a hablar sobre él, ustedes saben de él mucho más que yo y estoy aquí básicamente para aprender, pero sí quisiera mencionar algo que personalmente me impacta mucho, y no es la primera vez que lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo, que es la intensidad de vida que hay en una figura como Quintela. Todo lo que hizo en poco más de 60 años de vida, en una diversidad de terrenos inmensa, que va desde la medicina, la actividad universitaria, la construcción institucional, pero también su condición de presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, de la Asociación Rural del Uruguay, del Jockey Club, fundador de organizaciones como la Sociedad Colombófila, uno de los fundadores del Balneario Atlántida, bueno, una cantidad gigantesca de cosas, todas logradas por un hombre que vivió en una época en la que no había internet, no había teléfonos celulares, no había WhatsApp, los traslados físicos de un punto a otro de la República llevaban muchísimo más tiempo de lo que llevan hoy. Y creo que en ese sentido el doctor Quintela, además de encarnar todo lo que encarna para la profesión médica, también para la política, me olvidé de mencionar entre sus múltiples actividades el hecho de que fue legislador y constituyente, sino que también representa a un Uruguay con el que no tenemos que perder contacto, un Uruguay que no tenía complejos de inferioridad, que no temía medirse con los países más avanzados del mundo, que no se achicaba ni por el tamaño de su territorio, ni por el tamaño de su población, ni por lo lejos que podía estar de los grandes centros mundiales, y que se proponía cosas grandes, y que se proponía cosas además con altos estándares de calidad, y lo que es más importante, las conseguía, las lograba. Creo que el homenaje a Quintela también es una invitación entre todos nosotros a retomar contacto con ese impulso, retomar contacto con esa sana ambición que siempre tuvimos como país y que tal vez en tiempos más recientes se vio un poquito debilitada, y que sea también una invitación a todos nosotros a también embarcarnos en cosas grandes, en iniciativas que saquen lo mejor de nosotros y que contribuyan a hacer del Uruguay, como fue siempre, un país del que los uruguayos podían sentirse orgullosos cuando se medían con el resto del mundo. Así que bueno, muchas gracias por el involucramiento de la Academia de Medicina en este homenaje colectivo, muchas gracias a quienes nos van a ilustrar en esta mesa de hoy, y a partir de ahora soy todo oídos. Bueno, muchas gracias, señor Ministro.
la verdad que una vez más le agradecemos la oportunidad de poder trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, y que sepa que cuenta con nosotros para todo, para eso estamos. Así que muchas gracias. Entonces, a continuación, el arquitecto Rey, presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y organizador de las actividades en homenaje al doctor Manuel Quintela, se referirá al valor patrimonial del Hospital de Clínicas. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, en partida doble, por estar aquí y también por haber contemplado mis dificultades en el día de hoy y poder iniciar este conjunto de charlas, y no en el lugar que en realidad me correspondía, que era más tarde. Así que gracias al doctor Antonio Turmes y al doctor Eduardo Wilson por permitirme hablar en este lugar. Efectivamente, yo quería hablar sobre un contexto que vincula sin duda a Manuel Quintela con el área disciplinar que conozco y a la cual me he dedicado durante mucho tiempo, que es justamente la historia de la arquitectura. Podríamos decir que en relación a Manuel Quintela, nosotros encontramos 3 edificios históricos que representan tiempos distintos de la arquitectura del país. Por un lado, y voy a mostrar algunas imágenes que quizás van a ser más elocuentes que posibles descripciones, nos encontramos con un edificio al que Quintela se vincula desde muy temprano, que es un edificio concebido en tiempos coloniales, la vieja casa de ejercicios, que luego será sede de actividades universitarias, que como lo muestra en esa interpretación más contemporánea de Meng Freire, era un edificio de un solo nivel que con el tiempo va incorporando otros niveles y va desarrollando esta actividad de formación en el campo de la medicina, y que, bueno, lo tiene allí a Quintela como estudiante, lo va a tener incluso una vez egresado en vínculo con el edificio. Pero es un edificio que en realidad no ha sido pensado en términos, digamos, académicos propiamente, sino como un lugar de ejercicios religiosos. El gran edificio que va a conectar, sin duda, a Quintela con la enseñanza va a ser este que estamos viendo acá, y que se inaugura en la primera década, bueno, ya finalizando la primera década del siglo XX, y que se inscribe dentro de una manera de ver la arquitectura que empieza a ser la matriz fundamental, que es esta arquitectura de base ecléctica o ecléctico-historicista, de gusto clásico, y que se inscribe a su vez en una mirada en torno al lugar que deben ocupar estos edificios en la ciudad. Son verdaderos palacios urbanos, palacios universitarios, que nos hablan de la importancia que adquiere justamente las sedes universitarias para, digamos, para las políticas del país, incluso para la política urbana, para la política de ciudad. Son obras que son enormemente importantes en su dimensión, pero además, y por supuesto, son obras de una calidad de proyecto, de diseño, que las hacen características del periodo que va entre finales del siglo XIX y las 2 primeras décadas del siglo XX. En este caso, como sabemos, una obra proyectada por Jacobo Vázquez Varela, y en este sentido me importa el personaje, me importa el vínculo incluso que tiene su pensamiento con relación a las corrientes positivistas de la época, que van a tener una proyección increíble en muchísimos edificios de este porte dentro de la ciudad. Si pensamos, por ejemplo, en la
estación central de ferrocarriles de finales del 19, pero separada por muy pocos años de este edificio. Vamos a ver cómo ese pensamiento positivista se instala no solamente en lo que es la propia concepción del edificio, también en lo que hace a sus elementos ornamentales. La presencia de Watt, de Stephenson, de Volta, hablan de un verdadero canto a la ciencia. Y aquí también, en este edificio, Varela va a plantear un conjunto ornamental que también busca recordar el valor de la obra de dos escultores, que si la miramos mucho más de cerca, son cariátides que se cargan de elementos cientificistas, el microscopio, ¿verdad?, el libro, la otra, la copa, bueno, todos los elementos que han sido atributos propios del campo de la medicina. Obviamente que estas son arquitecturas parlantes, arquitecturas que hablan no solamente de una lógica funcional, sino también de transmitir algunas ideas que son ideas de referencia en el momento. Y este valor de la ciencia es una idea de referencia justamente. Si nosotros analizáramos la planta de este edificio, vemos que es una planta muy articulada. Esto es un término muy de arquitectos, pero una planta articulada quiere decir que no es un macizo volumétrico, sino que nosotros podemos leer desde afuera prácticamente todos los grandes espacios internos. Y así hay algunos espacios internos que ganan un sentido y un valor excepcional, como por ejemplo los hemiciclos que podemos ver hacia los costados, en lugar del salón de actos. Son arquitecturas muy académicas, la fuerza de los ejes ordenadores, de los ejes de simetría, son claves para gobernar todo el proyecto. Y todo, todo eje que pasa por el centro, evidentemente, que es un eje planimétrico, es también un eje altimétrico, porque ordena también simétricamente toda la fachada. Y todo lo que está más cerca de ese eje es el elemento, prioritario, jerárquicamente más importante, y no en vano está en el eje ubicado el salón de actos, las escaleras principales, ¿verdad? Y luego hay una reorganización hacia los costados de sucesivas actividades de importancia, ordenadas también jerárquicamente. Esta arquitectura académica es una arquitectura muy, muy jerárquica, donde las axialidades son las ordenadoras de esas jerarquías. Este edificio, con el cual obviamente sabemos que Quintela estuvo enormemente vinculado, no es una excepcionalidad dentro del conjunto de arquitecturas de la época, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la Facultad Veterinaria, que aquí vemos también que tiene una articulación importante, que destaca algunos volúmenes. Bueno, los significados de esos volúmenes, por supuesto, están en una relación directa con las funciones principales que el edificio cumple. Lo mismo podríamos ver en el caso del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Son todos edificios, ¿verdad?, de esta época que se inscriben dentro de este eclecticismo historicista y donde todos los elementos ornamentales que están expuestos hacia su fachada hablan de actores importantes de la ciencia o de atributos y elementos simbólicos propios de la ciencia. El IABA, quizás todos lo recuerden, tiene allí en una especie de cartelas ubicados los nombres de muchos humanistas, pero por sobre todo muchos científicos, ¿no? Allí aparece Lagrange, L'Hôpital, bueno. Un fenómeno que también está presente, por ejemplo, en la Tour Eiffel, un edificio positivista por su consideración, por su
propia forma, un edificio muy ingenieril, que prácticamente es una exaltación del cálculo matemático, pero que inscribe en su base a todos los grandes científicos franceses, ¿no? Allí encontramos a todos los científicos franceses inscriptos en la base de esa Tour Eiffel. En esta lógica parlante, en esta lógica de arquitectura emblemática, diría yo, podemos ver también a nuestros edificios, ¿no? Entonces las cariátides están inscritas dentro de esa mirada, como decimos, positivista, que va a afectar a una cantidad enorme de edificios que se escriben entre el final de la década, de la última década del siglo XIX y la primera del XX. Pero como el tiempo apremia, y quiero ir rápido, cuando miramos esta imagen parece que estamos dando un salto enorme respecto del edificio anterior, que estamos en una suerte de canto moderno, donde lo ornamental ha desaparecido, donde todo parece ser una forma que sigue la función, una forma que evoca un funcionamiento muy práctico y bien pensado, y a su vez una presencia de las formas abstractas, de las formas puras, ¿verdad?, que dominan todo el proyecto. Sin embargo, si analizáramos un poco más de forma detenida este edificio, veremos que hay todavía algunos elementos que provienen de esa, digamos, de esa tradición académica. Por ejemplo, el valor o la búsqueda también de constituirse en un palacio urbano, de constituirse en un gran monumento de la ciudad, es un monumento a la salud, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver y quizás también, ¿por qué no?, lo podemos leer en el discurso que el doctor Blanco Acevedo hiciera en el sepelio de Manuel Quintela, ¿no? Dice, y allí sobre la colina, su idea hecha realidad será como un baluarte de la salud pública, como una usina de seguridad, como un oasis espiritual. Es una mirada casi de una acrópolis de la salud, proyectada en aquel lugar, donde además de este edificio, como sabemos después, se iría configurando todo el centro médico y otros magníficos edificios representantes de la modernidad arquitectónica de los años 20, 30, ¿verdad? Y que bueno, son una muy buena manifestación de nuestra modernidad. Pero si analizamos también en la base planimétrica, vamos a ver que también aquí aparecen los ejes ordenadores, los ejes de simetría que ordenan todo el conjunto. Y también en torno a ese eje vemos algunos espacios de especial valor, de especial importancia, de especial jerarquía. O sea, son ejes, digamos, que ordenan el conjunto de actividades, pero que también las jerarquizan. Y de ver justamente esta planta, nosotros podemos asumir que, por supuesto, que hay una muy fuerte racionalización de espacios de circulación, que las circulaciones son importantes por lo que implican en términos funcionales, pero también podemos ver la importancia que tendrán sus sucesivos espacios de internación, la buena orientación que el edificio tendrá, justamente porque a pesar de que son los grandes hospitales en altura norteamericanos los que van a fomentar esta particular tipología de hospital en el Uruguay, Surraco, el arquitecto que va a proyectar ese edificio, va sin embargo a hacer toda una reflexión acerca del acondicionamiento térmico natural, ¿no? Una cuestión importante que muchas veces esto no va a formar parte de la reflexión de proyecto, bueno, aquí sí, y estamos entonces ante un edificio que también, como decíamos, cumple con la condición de ser un palacio urbano,
cumple con la condición de académica de la fuerza de esos ejes que todavía están marcando muchísimo las maneras del proyectar de los arquitectos. Pero también aparecerán algunos elementos que de a poco van desarticulando ese eje, ¿no? Otros elementos que nosotros podemos ver en el proyecto, y que son algunos cuerpos más bajos, que empiezan a quebrar, como decimos, la lógica axial, y nos están hablando de una nueva manera de ver la arquitectura. Por supuesto también que hay una preocupación enorme por las circulaciones verticales, que son, yo diría en algunos casos, verdaderas maravillas de diseño. Miren esa foto que también tomó en su oportunidad Carlos Zurraco. No hay que olvidar que Zurraco también era un gran fotógrafo y tiene un registro muy importante de todo el proceso de la obra, y algunas fotos artísticas magníficas, donde la propia fotografía nos habla también de valores que son propios de la espacialidad arquitectónica. Y bueno, para no extenderme demasiado más, quiero decir que el Hospital de Clínicas nace en un momento en que se está produciendo sin duda un punto de inflexión en nuestra arquitectura, a pesar de las continuidades que manifesté y que podemos ver en la propuesta de clínicas, que llevan a, bueno, a una actualización del Uruguay, un poco en compañía con lo que el ministro decía respecto de la figura de Quintela, ¿no? Es decir, una actualización impresionante con un país que quiere jugar en las grandes ligas, que quiere destacarse, y destacarse por ser modernos, ¿no? Una modernidad que no es epitelial, una modernidad que está acompañada incluso con la búsqueda de una nueva sociedad. Y yo creo que muchos proyectos de la salud, muchos proyectos de la enseñanza, nos hablan de un cuerpo utópico que está detrás y que para nada va a la saga de tantas otras propuestas en el mundo europeo. Solo cierro imágenes de una arquitectura, bueno, de una arquitectura de vanguardia. Creo que no hay que temer decir esto. Durante muchos años nuestros historiadores pensaron que nuestra arquitectura moderna era, bueno, como una arquitectura sin vanguardia, una arquitectura moderna pero provinciana. No, esta es una arquitectura, siempre digo que si estuviera en Viena o en Ámsterdam, la estaríamos mirando y estaríamos aprendiendo de ella en los grandes libros de la historia de la arquitectura moderna. El Hospital de Clínicas es justamente uno de esos grandes ejemplos de la modernidad que dieron nuestros arquitectos ya en su concepción a finales de los años 20 y que seguirían en las décadas posteriores. Así que bueno, esto era lo que quería contarles, y les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, muchas gracias, arquitecto Rey, un placer oírlo, uno aprende siempre oyéndolo, así que una vez más le decimos muchísimas gracias, y muchas gracias por haber tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, y espero que esto se siga haciendo en el correr de este año y el año que viene. Así que muchas gracias. No. Y ahora entonces, bueno, a continuación entonces tenemos que los académicos Antonio Turnes y Eduardo Wilson lo harán destacando la figura de Manuel Quintela como hacedor de obras que integran un vasto acervo patrimonial de nuestro país. Ambos, Wilson y Turnes, son especialmente distinguidos por su investigación y publicación de la obra más completa de la historia del Hospital Universitario, el Hospital de Clínicas Manuel Quintela. Nadie mejor elegido que ambos investigadores para presentar el legado de Quintela. Gracias, y les pido por favor, primero creo que es el académico Turnes el que se va a iniciar, así que le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta, señor ministro, señores académicos, estimados compañeros y amigos esta tarde que nos acompañan. Agradezco en primer lugar a la Academia Nacional de Medicina
el honor de permitirme participar en este homenaje. Este año, después de 25 celebraciones del Día del Patrimonio, se ha escogido por fin a un médico como símbolo, porque como Joaquín García estampado en Cataluña, lo temporal no es más que símbolo. Este año se conmemora en recuerdo de Manuel Quintela, bajo el lema Medicina y Salud, bienes a preservar. Hemos titulado genéricamente esta presentación como Manuel Quintela y la Facultad de Medicina, pero podría tener también por título Manuel Quintela, una voluntad inquebrantable entre dos piedras fundamentales. Tenemos que hacer un recuerdo y hacer esta presentación en memoria del doctor Milton Ricci Castro, que fue un gran biógrafo de Manuel Quintela, un gran admirador, un sucesor de Quintela, y que elogió y permanentemente investigó en todas las raíces y de la actividad médica, universitaria y social de Manuel Quintela. Quintela nace en 1865 y fallece en 1928. Entre esos dos periodos, entre esas dos fechas, despliega una enorme cantidad de actividades, como bien señaló el ministro en su introducción. En esta casa, en las afueras de 33, en un rincón en el Olimar Chico, cerca del Camino del Palo a Pique, a unos cuantos kilómetros de la capital actual del departamento, nació Manuel Quintela. Esta es la partida de nacimiento, la fe de bautismo, en la iglesia de 33, que da cuenta de que nació el 25 de julio de 1865, desvirtuando algunas fechas que por allí se han dado equívocamente. Hijo de un padre portugués, Juan Quintela, y una madre francesa, mucho más joven que el padre, Olimpia Casaña. El padre era el tercer matrimonio que tenía y Quintela vino a formar parte de una fratría en 3 segmentos de 17 hermanos. La propia familia de él era solo de 8, pero había antecedentes muy importantes. Entre 1880 y 1884, Quintela concurre a la Sociedad Universitaria, que es un centro de enseñanza secundaria y preparatoria creada por jóvenes liberales cuando Lorenzo Latorre había suprimido la enseñanza oficial. Y allí forma un vínculo con futuros líderes universitarios, entre los cuales están Elías Regules, que ya era graduado, José Escoceria, Alfredo Vidal y Fuentes, que eran estudiantes de medicina, pero que eran docentes en la sociedad universitaria, y Claudio Williman, que era también estudiante en ese momento, pero que sería luego abogado, profesor de física y futuro rector de la universidad y presidente de la República. Quintela, como estudiante de medicina, ingresa a la Facultad de Medicina en marzo de 1885, cursando con aprobación todos los cursos y graduándose en noviembre del 89. Pero recién el título lo va a alcanzar al año siguiente. En marzo de 1886 participa de la Revolución del Quebracho, junto a un conjunto de jóvenes universitarios contra el régimen de Máximo Santos, integrando un batallón de universitarios a cargo del capitán Luis Melián Lafinur, cuya plana mayor estaba a cargo del teniente Rufino Domínguez, actuando también con ellos Juan Campistegui, Claudio Williman y Alfredo Vidal y Fuentes. Vean ustedes cómo se va cimentando una red de contactos sociales ya desde la juventud y en las luchas por la libertad. Ingresa Quintela a la Facultad de Medicina en tiempos que era decano José Máximo Carafí, que fue desde 1885, o más bien de fines del 84, el primer decano oriental que desempeñó el cargo hasta 1887, siendo reemplazado por Pedro Vizca. Carafí tuvo una importante participación en la reorganización de la facultad en su tiempo, que era bastante anárquica, y fue despedido entre, manifestaciones hostiles de los estudiantes, porque había sido el que había venido a poner orden y a hacerles cumplir los reglamentos. Quintela fue discípulo de Pedro Vizca y fue un discípulo aventajado que tuvo con él una enorme amistad, de lo cual se han recogido a través de Mañé Garzón ricas anécdotas. Graduado, va a París y se forma como otorrinolaringólogo con Henri Luc. Henri Luc
fue un líder de la otorrinolaringología, que era una especialidad naciente en Francia y en el mundo. Se había desprendido de la oftalmología y se estaba integrando en sus tres componentes principales: oídos, nariz y garganta, que antes estaban separados. Henri Luc había recibido su formación especialmente en Viena con los líderes que habían iniciado la especialidad. Vuelto a Montevideo, hace una actividad honoraria convocado por la Comisión de Caridad en el Hospital de Caridad durante los años 1894 al 98, y luego a partir de 1900 será el primer profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina, desde luego actuando honorariamente cerca de 6 años. En aquella época no incorporaban en sus pretensiones las retribuciones y lo hacían como un gesto hacia la universidad que los había formado. Esta es una placa que, diseñada por el escultor Severino Pose, muestra que aquí enseñó otorrinolaringología el profesor Manuel Quintela. Está en el hospital, actualmente el Hospital Maciel, lo que fue el Hospital de Caridad hasta 1911, y marca allí los periodos en que enseñó Quintela en su policlínica. Como bien lo mostró el arquitecto Rey, esta es la evolución edilicia primitiva de la Facultad de Medicina. El antiguo edificio de la Casa de los Ejercicios, de una sola planta, cuando se incorporó en 1896 el Instituto de Higiene Experimental, debieron construir una planta superior. Pero este edificio le quedó pronto reducido a la expansión de la matrícula de la Facultad de Medicina. En un tiempo la compartió con otras ramas de la universidad, como la Facultad de Derecho, y luego la ocupó íntegramente, pero así todo era estrecha, a tal punto que en 1901, cuando la Facultad de Medicina cumplió 25 años de su puesta en funcionamiento, que había sido en 1876, los profesores encomendaron a Américo Ricaldoni a hacer un discurso donde expusiera la necesidad que tenía la facultad de tener un edificio de mayor envergadura. Quintela fue legislador también. Entre 1899 y 1903 actúa como representante por 33 del Partido Nacional en la Cámara de Diputados, integrando, fíjense ustedes, la Comisión de Presupuesto. Se dice que Quintela estuvo 3 años de diputado y casi no dijo una palabra. No habló mucho, pero se fijó mucho. Y aprendió mucho para moverse en ese ambiente donde se resolvían los grandes temas presupuestales para luego emplear esos conocimientos en el desarrollo de su actividad ulterior. Es electo nuevamente en 1925 por el Departamento 33, pero no asume para trabajar por la facultad, otro acto de renunciamiento. Esta es una imagen que recoge el momento de colocación de la piedra fundamental de la Facultad de Medicina, el 22 de octubre de 1904. Hacía un mes y pocos días que había terminado la guerra civil encabezada por Aparicio Saravia, con la muerte de él luego de la batalla de Massoyer, fallecido el 10 de septiembre de 1904, y el 22 de octubre José Valle y Ordóñez, junto a Escoceria, al rector y otros personajes de la época, los ministros, ponen la piedra fundamental de la Facultad de Medicina, después de un largo debate parlamentario sobre el emplazamiento de la facultad, en el cual Francisco Soca tuvo un papel importante. En esa ocasión de colocación de la piedra fundamental de la Facultad de Medicina, Francisco Soca fue encargado por los profesores de hacer el discurso. Y allí, entre otros conceptos, dejó esto, fíjense qué interesante: la necesidad de que la Facultad de Medicina dejara de la cultura simiesca de imitación de lo que hacían en el exterior para volcarse a la investigación y construir conocimiento propio. Esto era terminar con el colonialismo cultural. El edificio de la facultad, como dijimos, en 1876 la facultad inició sus actividades en Sarandí Manciel, donde hoy hay una escuela, aquello era la casa de ejercicios. En 1895 edifica el piso alto para dar cabida al Instituto de Higiene Experimental, que comenzaría a funcionar el año siguiente. En 1901, Ricaldoni, ya lo comenté, hace su discurso reclamando mayor atención para el edificio de la facultad. Ese año se aprueba la ley. Hay una discusión allí en el Parlamento entre Soca y Salterain sobre la ubicación en la Plaza Sarandí, que es el lugar elegido para levantar el nuevo edificio. Y
el 22 de octubre, finalmente del 4, se coloca la piedra fundamental. Hay un hecho interesante, muy importante en la vida universitaria, que es la sanción de la Ley Orgánica de 1908. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la Ley Orgánica de 1958, pero ya en el 1908 se produjo una reforma de la universidad que fue muy importante por esta Ley Orgánica sancionada el 31 de diciembre de 1908. Se dispuso que cada facultad tendría un decano elegido por los miembros de su consejo directivo, integrado por delegados de los profesores, los egresados y los estudiantes, estos de forma indirecta a través de profesionales. Pero en el caso de la Facultad de Medicina reunía también las escuelas de Química y Odontología, que también tuvieron representación en el Consejo. Hay un Consejo Universitario integrado por el rector y 2 delegados de cada facultad, y es una semi-autonomía, porque no estaban todos los órdenes representados en forma directa. Allí es elegido Quintela y comienza su actuación en febrero de 1909, por un periodo de 3 años que luego se prorroga por otros 3 años más, y su primer ciclo como decano termina en 1915. Ese periodo de 6 años es de la mayor eficacia porque, entre otras cosas, publica las memorias, la memoria de Quintela, que reúne la historia de la Facultad de Medicina desde sus orígenes, documentando una cantidad de fenómenos que de otra manera hubieran sido perdidos por la tradición. Como se mencionó antes, este es el arquitecto Jacobo Vázquez Varela, que tuvo a su cargo ganar el concurso internacional para la construcción de los edificios que conforman la Facultad de Medicina, y que sería compañero de Quintela luego en el Jockey Club. De ese ciclo primero, que termina en 1915, haría otro periodo después como decano de otros 6 años, entre 1921 y 1927, Quintela en el 15, para preparar la memoria, hizo una documentación de lo que era la Facultad de Medicina en aquel momento. Y quedó esto, que era el álbum que tenía Quintela, que está en depósito en el Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina, un álbum con caja de madera, con terciopelo rojo, que pesa 15 kilos, con las dimensiones que están allí, y que comprende 52 fotografías de ese tamaño. Documenta la integración de la facultad en todas sus cátedras, la integración del consejo, cada uno de los profesores, los adjuntos y los ayudantes, los jefes de clínica, en fin, que no los voy a exponer aquí. Y la inauguración de ese edificio, que fue realizado con una conferencia del doctor Ferdinand Vidal sobre la zoemia y las enfermedades de Bright el 22 de septiembre de 1911, culmina una etapa que tuvo para Quintela un enorme esfuerzo de conseguir los recursos para finalizar la obra. La piedra fundamental fue colocada en 1904, como ya fue dicho, y la primera etapa fue la inauguración del Instituto de Química, que se inauguró en 1908, cuando era decano Augusto Turén, y que el director de ese Instituto de Química iba a ser José Escoceria. Este Ferdinand Vidal, el de la reacción de Vidal, famoso para la fiebre tifoidea, para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Este francés vino a dar la conferencia inaugural de la Facultad de Medicina. Vean ustedes los vínculos que tenía nuestra Facultad de Medicina con esa tradición de la medicina francesa. Las imágenes que vamos a ver son por cortesía de la académica Sonia Budrandi y del doctor Miguel Esteva, a quien mucho agradecemos, y que reproducen aquellas que fueron incorporadas en la memoria de Quintela de la Facultad de Medicina desde 1875 a 1915. Trata del nuevo edificio de la facultad. Este es el primitivo edificio de la facultad sin la verja, que también se ocupó Quintela de construir la verja y la reja. Y como ustedes van a ver, esta mansarda que tiene arriba, o esta cúpula que tiene arriba, no responde a lo que es actualmente la facultad, porque en 1961 hubo un incendio que destruyó la torre que le llamaban la torre de biofísica. Algunos académicos se acordarán de ese incendio que tuvo lugar en el invierno del 61 y que obligó a desplazar la biblioteca que estaba en todo este sector afectado por ese siniestro. Bueno, este es el primitivo edificio de la facultad que tanto luchó Quintela para conseguir financiamiento y poderlo terminar. Este es el hall central, el hall de la planta alta, el salón de actos, la oficina del decano, la biblioteca con la sala de revistas y libros,
la sala de lectura, el Instituto de Anatomía, con la sala, esta es la sala 1 de Anatomía, desglosó la sección Histología y Embriología, que se transformó en una cátedra independiente. Acá tenemos algunos de sus laboratorios. El Instituto de Fisiología, el anfiteatro Farabef, el de la planta alta del área de fisiología, y cada uno de los servicios clínicos de la Facultad de Medicina en aquel tiempo desarrollados en el Hospital de Caridad están aquí documentados. Y vamos a ver la clínica semiológica del profesor Arturo Lucich, el que atendió a Aparicio Saravia en sus últimos momentos, después de la herida recibida más ayer. Ven ustedes una característica de esas salas del Hospital de Caridad. Los enfermos agrupados en 3 filas, con una fila de camas en el medio, casi no se podía pasar entre una y otra. La clínica ginecológica del doctor Enrique Puey, acá lo tenemos a Puey, dando clases rodeado de sus alumnos y colaboradores. La clínica obstétrica de Augusto Turén, este es Turén y los estudiantes. La clínica médica de Francisco Soca, acá tenemos al profesor, rodeado también de sus discípulos. La clínica médica de Pablo Scremini. La de Américo Ricaldoni, acá tenemos a Américo Ricaldoni examinando un paciente. Albérico Isola y su clínica oftalmológica, es este que está acá, de gorrito. La clínica de otorrinolaringología, y acá tenemos a Quintela examinando pacientes. La clínica psiquiátrica que funcionaba en el Hospital Vilar de Bo con Bernardo Echepare, el primer profesor de psiquiatría. Las clínicas quirúrgicas. Vamos a ver la clínica de Alfredo Navarro. Vean ustedes, acá está Alfredo Navarro operando y noten que la iluminación depende de la luz solar. Solamente tenían iluminación por lo que venía por las ventanas. No había cialítica, no había iluminación cenital. La clínica de Alfonso Lamas. Acá están en una clase clínica, Alfonso Lamas, Luis Pedro Mondino y los estudiantes examinando un paciente. Y acá está Lamas operando la misma situación que vimos anteriormente. Una característica, los profesores de clínica quirúrgica se quejaban de que en sus servicios solo tenían salas de hombres, no había salas de mujeres, no le podían enseñar a los estudiantes la patología de la mujer. Y eso fue cosa que Quintela se ocupó de resolver y mirándolo con una mirada estratégica de largo plazo. La clínica quirúrgica de Gerardo Rizabalaga, que está por acá, también con sus características. Juan B. Morelli, otro que estuvo en la guerra del 4 y en la del 97. La clínica de piel y sífilis de Brito Foresti, enseñando aquí, viendo el examen de un paciente, y noten ustedes los estudiantes todos de particular con las galeras dejadas arriba de esta vitrina. Iban traje y corbata, pero además llevaban galera también. Bueno, distintas secciones de la facultad, anatomía patológica. Esto luego fue la sala 3 de anatomía, en otro tiempo fue el Museo de Anatomía Patológica y allí funcionó esta sección. Y el profesor Francisco Cafera dando clase a un grupo de estudiantes. En la sección de radiología, Carlos Butler fue el primer jefe y Mario Cimetto el subdirector, y se ocupaban tanto de la radiología como de la radioterapia. La Cátedra de Medicina Legal obligó a hacer una edificación no prevista en el original del diseño de la Facultad de Medicina, porque hubo un convenio con el Poder Judicial para que allí funcionara la morgue judicial, y hubo necesidad de hacer instalaciones especiales. Como vamos a ver, acá está Elías Regules dando clase con un grupo de alumnos también de particular, y con Martínez Pueta, que es el ayudante de él, fue el sucesor de él. Y hubo que construir las cámaras frigoríficas para la conservación de los cadáveres en la morgue judicial, por esas nuevas situaciones. Y este es el equipo de frío que también incorporó Quintela y lo dejó documentado. El Instituto de Odontología funcionaba fuera de la Facultad de Medicina. Primero funcionó en el Hospital de Caridad y luego alquilaron una casa en lo que es hoy la Plaza del Entrevero, con frente a 18 de julio entre Río Negro y Julio Herrera y Oves, en una superficie que cuando se amplió la avenida Graciada se tiró abajo. Eso era un lugar alquilado para desarrollar la sección de odontología. Acá están los estudiantes atendiendo pacientes y esta es la sala de prótesis.
El Instituto de Química, que como dije fue el primer edificio que se inauguró de la facultad en 1908 y que dirigió José Escoseria, hoy existe allí junto a la plaza que está el monumento a Dillero, con la facultad más nueva al fondo. Y este es la portada del Instituto de Química ese, la oficina del director, laboratorios, referirnos a todas las realizaciones que dejó Quintela, pero fundamentalmente la reforma del plan de estudio, haciendo el énfasis en la enseñanza de la patología independiente de las clínicas. El límite de edad para los profesores para retirarse a los 65 años, que fue algo que se aprobó en la facultad, pero que luego a nivel de la universidad tuvo el obstáculo de la Facultad de Derecho y no se pudo continuar. Pasarían más de 30 años para que en 1948, en el decanato de Mario Casinoni, se impusiera esto como una norma general para la facultad. La ley de perfeccionamiento en el exterior a los profesores, con goce de sueldo después de 6 años continuos de trabajo. El año sabático lo instaló Quintela en la facultad. La medalla durante la Primera Guerra Mundial, tenemos ejemplos que no los vamos a mencionar acá, y diversas otras realizaciones. Los convenios con los hospitales militares y demás, trajo diversas autoridades extranjeras de la medicina, de España, de Francia, de Alemania, que dieron conferencias en Uruguay y organizaron cursos a los que accedieron también médicos y estudiantes de Baquet, que era un destacado profesor de clínica médica francés y cardiólogo, que luego lo examinaría a Quintela y le daría consejo cuando al final de su viaje por la investigación sobre los hospitales de Estados Unidos y Europa se sintió afectado por una insuficiencia coronaria y lo consultó en París. Aunque Baquet le recomendó que hiciera reposo, Quintela no se dejó de terminar su obra emprendida de construir, de llevar adelante un proyecto de hospital de clínicas por el cual tanto había luchado, y así ocurrió que pudo terminar ese ciclo en Montevideo. Entre otras cosas, trajo al American College of Surgeons, que visitó el Uruguay en varias oportunidades durante su decanato, del cual él fue miembro, y acá tenemos una imagen de un profesor francés que vino a la conferencia de Montevideo y que fue a rendir homenaje a Soca, ante la tumba de Soca, acompañado de todas estas personalidades que están allí. Acá lo vemos a Quintela, esto es en el año 1925, Blanco Acevedo, acá está Juan Poborfila, aquí tenemos a José Martínez, este es Pierre Delbet, y por allá está Domingo Prat, allá atrás. El hospital de clínicas era un clamor para la gente de la Facultad de Medicina. En 1887, Pedro Vizca, que era su maestro, lo había planteado al rector Vázquez Acevedo, que lo desestimaba. Elías Regules en el 89 retomó el planteo y también tuvo el mismo resultado. En 1906, el ingeniero Sudriers presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para crear un hospital clínico de 1000 camas y cerrar el Hospital de Caridad. Y esto en 1910, la Cámara lo remitió a la Facultad de Medicina solicitando la opinión y el informe de Quintela, diciéndole el hospital de clínica sí, el cierre del Hospital de Caridad no. Ese movimiento por el hospital universitario fue apoyado por un grupo de estudiantes. No había todavía Asociación de los Estudiantes de Medicina, pero un grupo que encabezaron Miguel Becerro de Bengoa, José Arias López, Alfredo Pérsico y José María Silva hicieron un movimiento de apoyo frente al... En 1926, como presidente del Jockey Club, recibiendo a Ramón Franco Bahamonde, que había cruzado el Atlántico en el avión Plus Ultra. En el 1926 se aprueba la ley de financiación para la construcción del Hospital de Clínicas, llamada por eso Ley Quintela, y la facultad le encarga a él y a Mario Moró el viaje a Europa y Estados Unidos para conocer de la arquitectura hospitalaria. En ocasión de la sanción de la ley, la alegría de los profesores de la Facultad de Medicina se manifiesta en el banquete que le ofrecieron a Quintela, donde están acá Eugenio Lasnier, Poborfila, Gerardo Rizabalaga, Martí René, Alfonso Lamas, el propio Quintela, Elías Regules, José Escoseria, Alfredo Navarro y Américo Ricaldoni. Esta tal vez sea la última foto tomada de Quintela en vida, despidiendo a Alfredo Navarro, que viajaba a Europa
y que sería el decano que lo sucedería. Fue fundador del Club Médico en 1912, de la Sociedad Otorrinolaringología de 1918 hasta su fallecimiento, del Sindicato Médico del Uruguay en el 20, presidente del Jockey Club en 4 periodos, de la Asociación Rural en 2 periodos, de la Sociedad Amigos de la Educación Popular en 2 periodos también, presidente del Club Médico, de la Sociedad y de la Sociedad Colombófila. En este edificio que todavía está presente, funcionó el Club Médico, que fue el lugar donde es 18 de julio al lado de la Asociación de la Federación Rural. 18 de julio 973. Aquí se fundó el Club Médico, la Asociación de los Estudiantes de Medicina en 1915 y el Sindicato Médico en 1920. Y compartieron con el Club Médico la sede muchos años. Acá había gimnasio, peluquería, sala de juegos y demás, pero era para la vida social. La Sociedad Amigos de la Educación Popular, Quintela la presidió en 2 periodos, como dijimos, y la Sociedad Colombófila que él fundó y la presidió hasta la muerte. No pudo ver la tarea fundamental del Hospital de Clínicas que se colocó recién 2 años después de su fallecimiento. Y falleció, bueno, este es el hospital construido, y acá tenemos el gran contraste. El Estadio Centenario, construido en 1930 en 6 meses para el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año, y al lado el Hospital de Clínicas que demoró 20 años en ser finalizada la obra. Pero este fue el proyecto de Quintela en ese enorme predio que dio lugar al desarrollo de otros institutos universitarios. Broche de su segundo periodo ciclo de decano, no es ocioso mencionar aquí la frase parlamentaria de la vida del doctor Quintela, dijo Bou, ya que las vinculaciones sociales y políticas que se adquirió lo colocaron en excepcionales condiciones para gestionar ulteriormente en repetidas ocasiones del Poder Legislativo los fondos necesarios para realizar múltiples iniciativas benéficas para nuestra facultad. Y este es el lugar que perpetúa la muerte de Quintela. Murió en una asamblea de profesores. Esta es una placa que está en el anfiteatro de Fisiología, que se llama justamente Manuel Quintela, y recuerda que en ese lugar murió Manuel Quintela, que hasta sus últimos instantes los consagró a la Facultad de Medicina, en la cual fue eminente decano y gran animador. Esta es la sala, el aula de Fisiología, y acá está la placa colocada que recuerda eso. El legado de Quintela: una Facultad de Medicina moderna con énfasis en la enseñanza de calidad para formar recursos humanos para la salud. Quintela es un símbolo de todo lo que nos ha dejado los grandes maestros que han proyectado a la medicina uruguaya en la región y el mundo. La realidad de hoy debe agradecerle a él, que fue un gran y auténtico realizador, que tuvo pensamiento estratégico y a 100 años de sus decanatos continúa iluminando el presente y el futuro. Muchas gracias. Es todo. Muchas gracias, académico Turnes, realmente uno sigue aprendiendo. Fantástica su conferencia, así que le agradecemos muchísimo y damos la palabra entonces ahora al académico Eduardo Wilson. Adelante, Eduardo, por favor. Después de esta hermosa presentación de Antonio, yo me voy a limitar a hablar de algunos aspectos de Manuel Quintela, un habilidoso ejecutor de ideas y un gran constructor dentro de la Facultad de Medicina. En el primer cuarto del siglo XX, la Facultad de Medicina de Montevideo se transformó en una de las más prestigiosas del continente por la calidad de su enseñanza y el elevado nivel de sus egresados. En los primeros 50 años de vida, la facultad pasó de 20 estudiantes a 800. El periodo de mayor crecimiento coincidió los sucesivos decanatos de Manuel Quintela, que ocupó 2 periodos de 1909 a 1915, el de Américo Ricaldoni, otros 2 periodos, 1915 al 21, y otros 2 periodos de Quintela del 21 al 27. Y fueron estos decanos principales agonistas de ese progreso. Cuando Quintela se inició como decano en el viejo
edificio de la calle Sarandí Maciel, la facultad estaba constituida por una sala de disección y 4 laboratorios. Al cesar Quintela su último decanato, la facultad contaba con 7 institutos, más de 30 laboratorios en plena actividad, un moderno edificio y ya se vislumbraba la construcción de su hospital universitario ya aprobado por ley. Eran estos decanos personalidades disímiles, pero complementarias. Ricaldoni era el aportador de ideas de innovación y de adecuación al progreso mundial de la medicina, con un perfil humanístico-cultural. Quintela era el ejecutor de esas ideas, quien las convertía en realidad, en base a su personalidad enérgica y ejecutiva y sobre todo a su enorme habilidad para lograr consensos entre sus pares y entre los distintos sectores de la sociedad a los que estaba vinculado estrechamente, especialmente luego de su actuación parlamentaria a partir de 1898, que lo transformó en un hábil operador político. Pero tanto Quintela como Ricaldoni tenían el mismo objetivo: mejorar la enseñanza médica y las capacidades de los futuros médicos. Centrándonos en la figura de Quintela, recordaremos algunos episodios en los que, dialogando dentro y negociando fuera de la facultad, su personalidad avasallante y convincente pudo concretar avances trascendentales para la evolución de la facultad. En primer lugar, el Instituto de Radiología. En 1912, una iniciativa de Ricaldoni de crear un servicio de radiología para la aplicación médica de la gran novedad del momento, el radium, fue tomada por el decano Quintela, quien convenció al consejo de la facultad, luego al rector de la universidad, quien la elevó al poder ejecutivo. Contó con el apoyo del presidente Valle y de ahí pasó al Parlamento, que en diciembre aprobó la compra de radium en París. En diciembre de 1913, una vez adquirido el radium, Valle creó el Instituto de Radiología a través de un decreto. Su artículo 4 decía: el instituto se instalará en el Hospital Maciel y su funcionamiento y organización podrá ser motivo de un convenio a celebrarse entre la Facultad de Medicina y la Asistencia Pública Nacional. El convenio, y aquí empiezan las habilidades de Quintela, fue elaborado rápidamente por Quintela, decano de Medicina, y José Escoceria, presidente de la Asistencia Pública Nacional. Fue aprobado en enero de 1914, un mes después de creado el instituto, y con la misma celeridad se instaló el instituto donde funcionaba el servicio de radiología, se amplió su planta física y se designó al personal. El plantel médico por la Facultad de Medicina y el personal ayudante administrativo y de servicio por la asistencia pública. En abril de ese año ya estaba en funcionamiento. En todo este proceso, la actuación del decano Quintela fue fundamental e insustituible. El desarrollo de este instituto en los años posteriores dio lugar en el área asistencial al Instituto de Radiología ubicado en la avenida 8 de Octubre, donde tomó el nombre de Instituto de Oncología, transformado en la actualidad en el Instituto Nacional del Cáncer, INCA, y en el área docente dio lugar a varias cátedras de la Facultad de Medicina, Radiología, luego Imagenología y Oncología, que a su vez originó 2 cátedras, Oncología Médica y Oncología Radioterápica. Otro segundo ejemplo es el del Instituto de Neurología. En 1925, a impulsos del decano Quintela, la Facultad de Medicina creó, haciendo uso de sus potestades, entre tantas cátedras que creó,
la cátedra de enfermedades nerviosas. Pero Ricaldoni, candidato indiscutido a ocupar su dirección, condicionó su aceptación a la creación no de una cátedra, sino de un instituto, para incluir laboratorios e investigación. Para eso se requería una ley. Apoyada esta idea por Quintela, se logró que un grupo de diputados elevara un proyecto de ley para la creación del Instituto de Neurología en la Facultad de Medicina. Este proyecto, justificado por el enorme prestigio personal de Ricaldoni y de Quintela, se aprobó en octubre del 26 y el instituto se inauguró en mayo de 1927, poco después del cese de Quintela como decano. Fue el primer instituto de neurología en América Latina. También para este instituto fue fundamental la intervención y los vínculos de Quintela, no solo los parlamentarios, también los vínculos sociales. Un acaudalado hacendado, el señor Zacarías Saralegui, fallecido sin hijos a principios del 27, en París, en vida había decidido la donación de sus bienes, después de muerta su esposa, a la Facultad de Medicina, y por sugerencia de Quintela había destinado esa donación al Nobel Instituto de Neurología. La donación alcanzaba a más de 400.000 pesos, equivalente, para tener una idea de lo que significaba, a 30 veces los gastos de funcionamiento del instituto en el primer año. Esta donación se hizo efectiva en la década del 40 y por varios años permitió financiar varias actividades del instituto. En tercer lugar, veamos su actuación en la ley de creación del Hospital de Clínicas. La necesidad de un nuevo hospital general que sustituyera o complementara al Hospital de Caridad era sostenida por médicos y gran parte de la población. Esto motivó que en 1906, como ya lo aclaró el doctor Turnes, el diputado Víctor Sudriels presentara un proyecto de ley para construcción de un gran hospital. El proyecto no fue considerado y se archivó. En abril de 1910, ante el reclamo de un activo grupo de estudiantes de medicina, se reactivó el proyecto en la Cámara de Representantes, que solicitó 2 informes. Un informe por la Facultad de Medicina, que estuvo a cargo del decano Quintela, y el consejero Augusto Turenne, establecía en sus conclusiones que el nuevo hospital será destinado a la enseñanza clínica dada por la Facultad de Medicina y su construcción responderá a ese objeto. El segundo informe de la asistencia pública fue realizado por su presidente, el doctor José Escoceria, y apoyó el informe de la facultad. Sin embargo, el proyecto no tuvo andamiento. Pero a partir de entonces, Quintela, como dijo el doctor Juan Pou Orfila, concentró en la idea del hospital su atención y su esfuerzo personal. Le dio impulso, movimiento y vida. La propagó con fervor apostólico. La predicó dentro y fuera de los círculos médicos con la palabra y con la pluma. Puso al servicio de la misma su investidura de decano y su prestigio personal y finalmente en 1924 la pudo reinstalar en la discusión parlamentaria. Un grupo de diputados médicos, algunos de ellos antiguos discípulos suyos, presentaron un proyecto de creación de un hospital de clínicas para la Facultad de Medicina. Tras ambas discusiones, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de 1926 y pasó al Senado, donde corrió el riesgo de ser rechazado. Fue muy criticado y se solicitó la opinión de las nuevas autoridades de la asistencia pública. Para tratar el tema, la dirección de la asistencia decidió reunirse 2 veces el mismo día, en la mañana para una discusión interna y en la tarde para recibir y oír al decano Quintela.
En la mañana se aprobó el informe del secretario por el cual no se consideraba apropiada la construcción del hospital y se priorizaban otras necesidades de la asistencia pública. En la tarde, en presencia de Quintela, luego de prolongadas discusiones, se revisó la decisión matinal y se resolvió aprobar el proyecto si se le agregaba un artículo por el cual la administración del hospital quedaba a cargo de la asistencia pública nacional y la gestión de los servicios clínicos a cargo de la facultad. Quintela, ante la disyuntiva de perder el hospital o perder su administración, aceptó lo último, que para él era negociable, como ya lo había demostrado el antecedente del Instituto de Radiología 12 años antes. Con este agregado, el hospital será administrado por la asistencia pública y los servicios clínicos quedarán a cargo de la Facultad de Medicina. El Senado aprobó el proyecto de ley el 14 de octubre de 1926. La participación exitosa del decano de Medicina en la ley de creación del hospital valió que se la denominara Ley Quintela. Y el ya mencionado Power Fila expresó en el homenaje a Quintela organizado por la facultad el 29 de octubre, 15 días después de la aprobación de la ley, en palabras de Pou, este homenaje es un acto de justicia hacia un hombre de actividad incansable que, siguiendo brillantemente la tradición de sus predecesores en el decanato de la facultad, y constituyendo un ejemplo no fácil de superar para los que hayan de sucederle en el futuro, ha sabido llevar a nuestra escuela médica, mediante la creación de nuevos institutos, cátedras, laboratorios y bibliotecas, y gracias al arbitrio de importantes recursos obtenidos por su iniciativa, a un nivel que en verdad honra a nuestro país. El primer gran paso hacia la realización de la magna obra ya está dado. La tarea de su ejecución se ha encomendado con sabio acuerdo a entidades y a personas que por su capacidad y su firme voluntad aseguran el éxito definitivo de la empresa, esa empresa que tanto anhelamos ver realizada los que amamos el progreso cultural y médico de nuestra patria. Y nadie puede dudar de que el hospital clínico constituirá un medio poderoso para alcanzar tan anhelado objetivo. Eso lo que opinaba en su discurso Power Fila. De acuerdo a la ley, se estableció que una comisión honoraria del Hospital de Clínicas se haría cargo de la selección del terreno, del concurso de la obra y de la construcción. Conformada esta comisión, por aclamación se designó presidente a Manuel Quintela, que se puso de inmediato a la obra. El edificio para el Hospital de Clínicas fue el siguiente paso fundamental. Una vez seleccionado el terreno, se llamó a concurso para el edificio. El concurso tuvo dos etapas, la primera para seleccionar finalistas y la segunda para definir el proyecto ganador. Cada etapa tuvo bases diferentes. Para la primera, Quintela, como presidente de la comisión honoraria del hospital, solicitó a todos los profesores encargados de las distintas clínicas que establecieran sus necesidades de locales. Con las 17 respuestas recibidas durante los meses de abril y mayo de 1927, se elaboraron en agosto las bases del primer grado del concurso. Se construirían 16 pabellones distintos, cada uno con características propias. Quiero señalar, entre de estos 16 pabellones distintos, que un pabellón de medicina incluía las 3 clínicas médicas, uno de cirugía, 3 clínicas quirúrgicas, y entre otros varios pabellones estaba un pabellón para el Instituto de Neurología. A fines de abril
de 1928, de los 10 proyectos presentados para el concurso de primer grado, el tribunal seleccionó 4 para el segundo. Pero mientras se desarrollaba el primer grado del concurso, surgieron dudas, al tener en cuenta que el costo de construcción de 16 edificios podía hacer fracasar el proyecto en forma total. Y antes de establecer las bases del concurso de segundo grado, se resolvió enviar una comisión a Europa y a Estados Unidos para analizar los hospitales más modernos. Esta comisión, integrada por Quintela y el arquitecto Mario Moró, que integraba también la comisión honoraria del hospital y además integraba la comisión de la Asistencia Pública Nacional, viajó durante más de 4 meses y el 1 de abril de 1928 desde París presentó su informe en el cual descartaba definitivamente el estilo pabellonario, se volcaba por el hospital de bloque y exponía las razones por las cuales se había tomado esa decisión. Tanto razones económicas como razones administrativas como razones técnicas. En consecuencia, las nuevas bases iban a ser radicalmente diferentes a las primeras. Y sabía Quintela que el responsable de explicar y justificar el cambio a los profesores partidarios de pabellones independientes que defendían su proyecto inicial, sus propias chacritas, era él. ¿Acaso haya sido esa preocupación lo que le provocó síntomas cardíacas que lo obligaron a consultar al profesor Baquet en París, como nos contó Turnes? Y ¿no será por eso que Baquet le aconsejó reposo y tranquilidad? En particular, Quintela debe haber recordado que en las primeras bases figuraba un pabellón para el Instituto de Neurología de su amigo Ricaldoni. Cuando regresó Quintela en abril, se enteró que su amigo, que Ricaldoni, había entrado en la etapa final de su enfermedad maligna de laringe, ya no abandonaría su hogar y rechazaba las visitas, dedicado, a pesar de un dolor permanente, a corregir las pruebas del primer tomo de los anales del Instituto de Neurología que él había fundado, uno de cuyos capítulos se refería al programa para la construcción del edificio del Instituto de Neurología en el futuro Hospital de Clínicas. Y este programa incluía un edificio, un pabellón de 4 plantas. Ricaldoni murió poco después, el 6 de julio. Quintela pudo hablar con él para enterarle de los nuevos planes y que en las nuevas bases no se mencionaba ni cabía el Instituto de Neurología. No lo sabemos, pero sí creo que no lo hizo, que la afección cardíaca debe haberse agravado y que todo este proceso y la siguiente muerte de Ricaldoni fue en parte responsable de su propia muerte cardíaca en diciembre de ese año, como lo contaba Turnes en la propia facultad. Ricaldoni no se enteró del destino de sus aspiraciones edilicias. Quintela no se enteró del fallo del tribunal que actuó en ese segundo grado del concurso. Luego de la muerte recibió múltiples homenajes, entre ellos dar al hospital por el que tanto había bregado el nombre del doctor Manuel Quintela. Pero se continuó la tarea por él iniciada. En enero del 29, Eduardo Blanco Acevedo fue designado presidente de la comisión honoraria en sustitución de Quintela. En diciembre falló el tribunal del segundo grado y el ganador resultó ser el arquitecto Carlos Urraco, a quien vemos acá junto a Blanco Acevedo. Un año después, diciembre del 30, se colocó la piedra fundamental del hospital
con medalla conmemorativa incluida. De 1930 a 1950 se realizó la construcción. En agosto de 1950 se entregó el hospital a la Facultad de Medicina y en 1953 fueron internados los primeros pacientes. Y cuando se distribuyeron los pisos entre las clínicas, los sucesores de Ricaldoni, Schroeder y Arana, lograron que al Instituto de Neurología se le adjudicara un piso entero con laboratorios agregados, el mayor espacio otorgado a las clínicas. Quintela y Ricaldoni podían descansar en paz. Ante la historia, los dos eran triunfadores. El hospital era una realidad de acuerdo a Quintela, y el Instituto de Neurología estaba incluido en el hospital de acuerdo con Ricaldoni. Nada más. Muchísimas gracias, académico Wilson, la verdad, un placer oírte, la verdad que un placer como siempre, Eduardo, tenerte con nosotros presente y que nos puedas transmitir todo como nos transmitís. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Antonio, muchas gracias ministro, un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, y como le dije, la academia está para todo lo que nosotros podamos ayudar en su ministerio. Así que termina así este ciclo de 2 conferencias y tenemos una tercera conferencia el jueves que viene, que es sobre la doctora Paulina Luisi, primera médica que queríamos también homenajear en este Día del Patrimonio, en esta Semana del Patrimonio, en este Mes del Patrimonio, a nuestras médicas y a nuestras enfermeras. Así que es así que el jueves próximo tenemos una conferencia de la historiadora Graciela Saprissa sobre Paulina Luisi. Así que invitamos a todos para su participación. Muchas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene. Gracias.